Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. El tema de este sermón, mis hermanos, Dios no puede ser burlado. A veces, sin darnos cuenta, estamos ofendiendo a Dios. Tenemos ya Gálatas 6, 7. Amén. Dice la palabra de Dios y la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Oremos. Padre, en esta noche, Señor, venimos con gratitud porque usted nos ha permitido, Señor, estar presente en este lugar. Su palabra nos enseña, Dios, que es por su misericordia, que es por su gracia, que hemos tenido ese llamado. Y nosotros, Dios, esta noche hemos dicho, heme aquí. Ahora le suplicamos, Dios, que este momento que es santo, este momento que está dedicado para usted, sea un lugar y sea un tiempo de mucho provecho. Que su Espíritu Santo toque nuestros corazones, Señor, y nos ayude a entender, a comprender que hay ciertas cosas que nosotros decimos o hacemos que para usted no son gratas. Pensamos que es al hombre a quien estamos mintiendo, pero es a usted a quien estamos fallando y las consecuencias nosotros las sufrimos. Es por eso que le suplicamos, nos dé la fuerza y la capacidad para rechazar el pecado. Y así, Señor, nosotros y nuestras familias podamos recibir esas bendiciones que usted tiene preparadas para nosotros. Abra nuestro oído espiritual, Señor, y que su palabra pueda entrar a lo más profundo de nuestros corazones y que pueda provocar ese cambio de vida que nosotros anhelamos. Se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Repito, mis hermanos, Dios no puede ser burlado. Nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios, mis hermanos, porque su palabra nos lleva a la verdad. Su palabra es la luz que nos guía, es la luz que nos ilumina. Su palabra nos hace ver y entender lo que estamos haciendo mal y nos ayuda a hacer las cosas bien. En la oscuridad, a falta de luz, muchos tropezamos, caemos y ese tropiezo y esa caída duele. Ahora, con la palabra de Dios, nosotros vamos a ir aprendiendo lo que Dios quiere y lo que no quiere que hagamos. Ahora, yo les invito, mis hermanos, a que pensemos, si ponemos el versículo 7, por favor. Amén. Ahí dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pensemos un momento, ¿alguna vez nosotros hemos intentado burlarnos de Dios? Yo he pensado siempre que no. Aquí dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios nos dice lo que podemos hacer, repito, y lo que no tenemos que hacer. Nosotros decimos, sí, Señor. Decimos amén. Pero hay momentos en que quizás nuestro entendimiento o nuestra mirada espiritual, o nos volvemos ciegos espirituales, porque estamos haciendo cosas y no nos damos cuenta de que lo que estamos haciendo no es grato para Dios. En la Biblia encontramos personas, mis hermanos, que intentaron engañar a Dios.
intentaron burlarse de Dios. Quisieron engañar a los líderes, porque recordemos que el pueblo de Israel, antes de tener reyes, tenía jueces, que eran ellos los que se encargaban de gobernar el pueblo, digámoslo así. No había un monarca, no tenían rey todavía. Un rey como hombre, un hombre, digamos, que estuviera como rey, pero sí recordemos que él tenía un rey, tenía un Señor y el Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial. Porque cuando un pueblo, un país está siendo gobernado por un rey, le llaman la monarquía. En este caso, Israel, que estaba siendo gobernado por Dios, era, no era la monarquía, sino que era se me fue la palabra, monarquía, no, teocracia, la teocracia. ¿Por qué? Porque era Dios propio quien estaba gobernándoles, obviamente usando a un juez. Después de que Moisés muere, quedó Josué a cargo del pueblo. Era Josué quien quedó como dirigiendo el pueblo. Pero repito, ellos solamente eran instrumentos porque era Dios quien les decía lo que tenían que hacer y cómo lo tenían que hacer. Y me gustaría para continuar que veamos por favor Josué capítulo 7, versículo 1 para comenzar. Siete uno, amén. Aquí, mis hermanos, vamos ahorita aquí en este periodo, porque está la dispensación de los tiempos. Antes de que Jesucristo viniera, era el tiempo de la ley. Después que viene Jesucristo, pasamos al tiempo o a la época de la gracia. Vamos a ver, mis hermanos, aquí en el tiempo de la ley, lo que Dios decía, cómo ellos tenían que actuar, cómo tenían que trabajar, cómo tenían que caminar. Y también decía las consecuencias que sufriría aquel que no cumpliera lo que Dios mandaba. Aquí, mis hermanos, ya el pueblo de Israel había salido de Egipto, ya había conquistado una ciudad que se llamaba Jericó. ¿Se recuerdan cómo fue que ellos conquistaron, mis hermanos? Dice la palabra del Señor que Dios le dijo a Josué que tenían que por 7 días, ¿qué tenían que hacer? Ajá, una cada día, pero que el último día iban a dar, ¿cuántas vueltas? 7 vueltas. Josué sí lo hizo. Y los muros cayeron. Óigame, unas murallas que humanamente eran difíciles derribarlas, con el poder de Dios, esas murallas cayeron. No fue por fuerza humana, fue por un poder divino. Pero así como les dijo también cómo iban a entrar, cómo iban a conquistar, también les dijo lo que no tenían que hacer. Aquí dice el 7:1, después de que hayan conquistado, dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová, oigan bien, y la ira de Jehová, ¿qué pasó? Se encendió contra los hijos de Israel. El versículo 2 dice, después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra, y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron. Oigan bien, estaba leyendo la palabra del Señor, mi hermano, y dice que esta ciudad, este pueblo, Ai, era pequeñito si comparamos
si se comparaba a Jericó. Por eso es que Josué mandó a reconocer la tierra, y los que fueron y reconocieron la tierra dijeron, es un lugar pequeño, son pocos los guerreros, que no suban todos los guerreros, que suban 2 o 3 mil, que va a ser suficiente para que conquisten la tierra. Pero la sorpresa que se llevaron, que estos 3,000 hombres de Israel fueron derrotados, huyeron, escaparon, fueron derrotados. Y viene Josué, comenzó a lamentarse, a quejarse con Dios, que el por qué había sucedido eso. Ahora les invito que por favor veamos siempre capítulo 7 de Josué, pero pasemos al versículo 10. Después de que Josué estuvo llorando, triste por la derrota, y dijo, Señor, nos trajiste de allá para que estos aquí pues nos venzan. Ahora que hemos dado la espalda, ahora que hemos huido de ellos, los demás pueblos van a escuchar y nos van a buscar, nos van a destruir. Josué estaba preocupado. Josué estaba angustiado que el por qué habían sido derrotados si Dios les dijo que les iba a entregar esa tierra. Pero Dios le da la respuesta a Josué. Y aquí dice, y Jehová dijo a Josué, levántate. Imagínense, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Aquí está la respuesta de Jehová. Aquí está Jehová hablando. Israel ha pecado. Y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto, los hijos de Israel, oigan bien, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Ahora me gustaría, mis hermanos, que veamos, por favor, Josué capítulo 6, versículos 18 y 19. Mis hermanos, aquí un hombre de los de Israel había pecado. Dios les dijo cómo tenían que conquistar a Jericó, pero también les dio una orden. Dice el versículo 18, pero vosotros guardaos del anatema. O sea, Dios les dice, ustedes van a conquistar, ustedes van a entrar, pero cuidadito con que agarren. Aquí sigamos leyendo, dice, pero vosotros guardaos del anatema, dice, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Oigan bien, no, hay que dejemos un momentito el 18. Dice, no toquéis ni toméis alguna cosa del anatema. Mi hermano, anatema es algo, una maldición prácticamente. Aquí le dice que no toquen, que no agarren nada de eso. Y hoy sí vamos al 19. Dice, más toda plata, aquí se refiere a lo material, a lo económico, más toda plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados. Oigan bien, Jehová le está diciendo, les voy a dar la tierra. Ustedes van a conquistar. Pero la plata, el oro, el bronce y el hierro son consagrados. Eso va a ser para mí. Eso lo van a llevar al lugar santo, al lugar santísimo. Eso va a ir al templo. Dice, y entren en el tesoro de Jehová. Aquí está. Eso lo está pidiendo para él. Oigan bien, es una orden bien explícita. Alguien puede entrar en confusión ahí. Está claro lo que no tenían que agarrar ellos. Ahora pasemos por favor a Josué 7. Veamos el versículo 20.
Después que Dios le dice a Josué que Israel había pecado, Dios le dijo a Josué que llamara a todas las tribus. Aquí Dios iba a sacar al culpable del por qué estaban pasando esos malos momentos. Dios le dijo a Josué que llamara a todas las tribus. ¿Cuántas tribus son, mis hermanas, hermanos? ¿Cuántas tribus componía el pueblo de Israel? 12 tribus. Entonces, Josué llamó a las 12 tribus y de las 12 tribus, Dios eligió a una tribu. Las demás quedaron libres. Esa tribu que Dios eligió, de esa tribu, Dios eligió familias. Y de esa familia, Dios iba a dejar al hombre que había pecado. Veamos cómo Dios vino trabajando para sacar a luz por culpa de quién el pueblo de Israel estaba siendo vencido. Por culpa de quién Israel había sido derrotado. Y después que Dios seleccionó a la tribu de Judá, seleccionó a la familia, familia de Can, entre todos los familiares, Dios dijo que Acán había pecado. Oigan bien, este hombre se quiso burlar de Dios. Dios ya había dicho lo que no tenían que tocar. Y Acán dijo, bueno, ya cuando Josué lo llama, le dice, es más, si vemos permítame, no, digamos aquí, el 20 dice, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado. Pues ya no tenía más alternativa. Ya Dios había dicho, o se había ido, digamos, sacando o dejando fuera a los que no habían pecado y quedó exactamente él aquí. ¿Y cómo lo podía negar? Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y así he hecho. Veamos el versículo 21. Aquí está el pecado que él cometió. Cuando este Acán era un guerrero, fue a Jericó, peleó, pero cuando andaba dentro de Jericó, fue tentado. Le pareció algo hermoso, algo bonito, y se quedó con eso. Dice acá, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, oye bien, los cuales codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda. Y el dinero debajo de ellos. Oigan bien, está bien escondido. Según él, nadie se iba a dar cuenta. Pero ¿cómo se llama el sermón, mis hermanos? Dios no puede ser burlado. Aquí, él, como le dijera, él quedó descubierto. ¿Cómo él podía decir que no? Si Dios, y fue un proceso hasta que quedó él y él dijo que sí, es cierto que había pecado y aquí dijo lo que él había hecho. La pregunta es, ¿contradijo el mandato de Dios o no lo contradijo? Dios cumple su palabra. Cumplió la palabra que les dijo que ellos iban a conquistar. Cumplió la palabra que les dijo, giren alrededor de la ciudad y el último día, después de que ustedes han girado las 7 veces, esos muros caerán. ¿Cumplió o no cumplió? Ahora, el castigo por esta desobediencia, mis hermanos, también Dios lo va a cumplir. Acán, mis hermanos, no obedeció. Ya vimos lo que él tomó, pero recordemos que allí él no está en el tiempo de la gracia, está en el tiempo de la ley. Y el que peca, el que pecaba, moría tal y como Dios lo decía.
consecuencias del pecado. Ya vimos, Israel conquistó una ciudad grande, Jericó, pero a causa del pecado, una ciudad pequeñita, poquitos soldados los vencieron. ¿Por qué? Por el pecado. Nosotros, mis hermanos, muchas veces, por eso les digo que a veces ofendemos a Dios y ni cuenta nos damos. Porque aquí este hombre dice aquí que la codicia, óigame, la codicia lo llevó a cometer este pecado. Ahora, nosotros, como cristianos, la codicia también nos lleva a desobedecer la palabra de Dios. Y usted dirá, pero ¿por qué? Mis hermanos, Dios nos pide un tiempo para que se lo dediquemos a Él. Nos pide tiempo para que hablemos con Él. Nos pide un tiempo para que oremos. Nos pide tiempo para que leamos la Biblia. Nos pide tiempo para que nos congreguemos. Nos pide tiempo para que compartamos su palabra. La pregunta es, ¿por qué muchos no dedicamos ese tiempo al Señor? ¿Por qué? Porque la codicia, aquí dice, codicié y tomé. Nosotros muchas veces son trabajos extras que salen, que bien podríamos decir no, porque hay reunión en la iglesia, pero decidimos agarrar esas horitas. Y yo no estoy para juzgar, solamente les digo lo que la palabra de Dios esta noche nos está diciendo. Dejamos, o agarramos, mejor dicho, ese tiempo que es de Dios, lo agarramos para nosotros. Aquí Dios ha dicho que lo que es oro, plata y hierro, bronce, todo eso iba a ser para Dios. Pero este hombre lo agarró para él. El tiempo que Dios nos está pidiendo, lo agarramos para nosotros. Muchas veces, ¿por qué no oramos? Por la televisión. Bueno, lo digo por mí. Otros, ¿por qué no oran? Por el teléfono. ¿Por qué no oran? Porque están con la novia, con el novio, con tantas cosas. Pero el tiempo que es de Dios lo estamos agarrando para nosotros. Por eso les digo, muchas veces pecamos y ni cuenta nos damos. Dios da una orden. Pero ¿por qué nos ordena? No es porque Él nos quiera causar daño. No, simplemente Él lo que quiere es que nosotros conquistemos. Pero ¿por qué no conquistamos? Porque estamos descuidando lo que Dios nos ha pedido. ¿Cuáles son las pérdidas que tenemos, mis hermanos? Dice la palabra de Dios que todo, óigame, todo está bajo la voluntad de Dios. Y nada sucede si Dios no lo permite. Los problemas económicos que estamos pasando no serán consecuencias de las malas decisiones que estamos tomando. Decimos, "No, es que yo tengo que trabajar". Sí, pero esa enfermedad no le está quitando o usted no está gastando todo lo que está ganando en esa enfermedad. Tantas pérdidas que estamos teniendo, familias, niños, hijos que estamos perdiendo, pero ¿por qué? Porque no le estamos dedicando el tiempo a Dios y Dios, oigan bien, en la casa del Señor, Dios une familia, Dios restaura familia. Pero nosotros estamos robando ese tiempo que es del Señor, lo estamos robando para nosotros. Y esto trae consecuencias. Trae consecuencias. Ya les hablé un nombre de unas consecuencias que como familia muchas veces estamos sufriendo, pero ¿por qué? Porque no le estamos dando al Señor lo que Él está pidiendo. Acán fue descubierto. Para Dios no hay nada oculto. Con respeto lo digo. A veces me dicen, no voy a la iglesia porque tengo que trabajar. ¿Yo qué les puedo decir? Está bueno.
Acán, óigame, Acán fue descubierto por Dios, no por Josué. Josué no dijo nada hasta que Dios habló con Josué y le dijo lo que tenía que hacer. Ahora la pregunta es, Acán, ¿a quién quiso burlar? ¿De quién se quiso? De Dios. Pero después de que fue descubierto, viene el castigo. Ya vimos, mis hermanos, que Acán no obedeció. Ya vimos las consecuencias. Bueno, Acán no obedeció. ¿La consecuencia cuál fue? Que Israel fue derrotado por un pueblo pequeño. Nosotros, por no obedecer, cosas pequeñitas están dañando nuestras vidas, nuestras familias y nos están llevando a las pérdidas. Dios nos está diciendo que cuidemos nuestro templo, porque nuestro cuerpo, porque es templo, porque es morada del Espíritu Santo. ¿Lo estamos cuidando, mis hermanos? Oigan bien, nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Lo tenemos que cuidar. Aquí muchas veces por trabajo nos acostamos ya a medianoche, a madrugada a veces. Y otras veces que por estar haciendo nada. La televisión. Pero el siguiente día, ¿cómo andamos? Contentos, gozosos, o damos decaídos, con sueño, que hasta en el trabajo no rendimos como tenemos que rendir. No venimos a la iglesia porque me desvelé anoche, me desvelé, no, hoy tengo sueño, no voy a la iglesia. Yo qué sé. Por eso es Dios quien conoce nuestros corazones, es Dios quien conoce la verdad y la mentira que nosotros podemos estar diciendo. Entonces, mi hermano, aquí Josué ya habló con Acán, Acán ya le dijo lo que sucedió y por qué lo hizo. Entonces decía, ya vimos, mis hermanos, que un hombre que desobedeció, ya vimos las consecuencias, Acán fue descubierto y aquí viene lo más duro, el castigo. El castigo. Veamos por favor Josué 7:15. Dice 7:15. Oigan bien, Acán no desconocía las consecuencias que iba a sufrir por la desobediencia que él estaba teniendo. Acán no desconocía, él sabía perfectamente bien. Porque aquí dice, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado. Oigan bien, o sea, y este hombre no tuvo miedo. Si les dijeron, van a entrar, van a conquistar, pero no agarren nada del anatema, porque el que agarre algo de eso, aquí dice, y el que fuera sorprendido en el anatema será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Quizás nosotros podemos ver como algo sencillo. Si solo tomó un manto, un poquito de plata, agarró oro, y eso no, a Dios no le hace falta. Podríamos pensar eso. Pero no es la cantidad, no es el valor, es el respeto o irrespeto a la palabra de Dios. Es la necedad del hombre la que Dios ve y no le agrada. Dice aquí, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Oigan bien, lo que él estaba haciendo ahí no era solamente que le iba a dañar a él mismo, sino que se llevaba de encuentro a todo el pueblo de Israel. Por culpa de este hombre, murieron 30 o 36 hombres en Ai, parece que dice, cuando perdieron, cuando fueron derrotados, murieron esos hombres por culpa de uno que no obedeció la palabra de Dios. ¿Cuántos cristianos están quedando fuera de la iglesia por uno que no obedece la palabra de Dios?
por uno que está dando mal testimonio. Y Dios dice en su palabra, ay de aquel que sirve de tropiezo de uno de mis pequeñitos. Nosotros que podemos, tanto si se fue, es culpa de él. A cierto punto, inmadurez. Pero ay de aquel que sirve de tropiezo. Ay, ese ay, mi hermano, es como cuando usted le cae algo y le duele. Ay de aquel. Aquí en este caso, ay de Acán, que por culpa de él murieron estos guerreros. Saltemos por favor al versículo 24. Después que él dijo todo lo que había hecho, dice, entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. ¿Para qué cree que lo llevaron? Veamos el 25. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado o por qué nos has dañado? Túrbete ahora Jehová en este día. Oigan bien, y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después. ¿De quién fue esa orden? ¿Quién ordenó eso? Mis hermanos, es que ese es el Dios. Ese es nuestro Dios. La ira de Dios cayó sobre Acán y su familia por desobedientes, porque intentaron burlarse de Dios. Y decía nuestro pastor general, no ha nacido el incircunciso que se burle de Dios. No ha nacido nadie que pueda engañar a Dios, mis hermanos. Y esta palabra, ¿por qué nos has turbado? Túrbete ahora Jehová este día. Y todos los israelitas lo apedrearon. Imagínense los niños, ¿qué culpa tenían? Imaginemos, no sé, me viene, quizás eran ya jóvenes, no sé, pero en mi mente vienen niños de ¿qué? 5, 8 años. ¿Qué culpa tenían? Eran inocentes. Pero por culpa del papá, la ira de Dios cayó sobre todos ellos. Y no fue porque Acán no lo sabía. Dios no es como nosotros. Vaya, pues te voy a castigar. Vaya, pues te va a caer. ¿Cuántos padres hacíamos eso? Y nunca, nunca, nunca. Dios no, mi hermano. Dios cumple su palabra. Dios cumple su palabra. Yo no sé, pero yo les he dicho siempre, cuando leo la Biblia, a mi mente llegan imágenes. Y no sé, yo veo al grupo de personas reunidos allí. A él, a su esposa y a los hijos. ¿Y qué culpa tenían ellos? Pero Dios dijo en el versículo anterior, decía que 15 creo que decía, allí se les decía todo lo que iba a suceder y aún así este hombre lo hizo. ¿Saben por qué? Porque Dios es soberano y su ley se cumple. Ahora, es eso, mis hermanos, lo que nosotros, oigan bien, aquí viene ya el cambio. Es eso lo que nosotros tenemos que agradecer a Jesucristo. Porque la ira de Dios, la responsabilidad o las consecuencias de nuestros pecados, o el castigo de nuestros pecados, mejor dicho, cayó sobre Jesucristo. O sea, su castigo no es que ha pasado por alto. Su castigo, mi castigo, fue ya castigado en Cristo Jesús. Y es por eso que nosotros tenemos que ser agradecidos. Es por eso que nosotros tenemos que amar a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero y por ese amor Jesucristo cargó con su pecado y con el mío también. ¿Pero por qué? Porque estamos en el periodo de la gracia. Estamos en el tiempo de la gracia. Todo el que cree en Jesucristo, el pecado que ha cometido recae en Jesucristo. Pero hay que reconocerle como nuestro Señor, como nuestro Salvador.
Porque muchos ahorita están llevando o están cargando su pecado. ¿Por qué? Porque no lo han puesto a los pies de Cristo Jesús. Porque no han reconocido a Cristo Jesús como su Señor y como su Salvador. Y por eso a veces cuando salimos a predicar, me dicen, es que yo no creo que Dios mande al hombre o al ser humano al infierno, porque Dios es amor. No creo que lo haga, pero Dios es amor. Pero aquí miren cómo, o sea, qué ejemplo más claro. Acán y toda su familia fueron apedreados y después los quemaron. Ese es el carácter de Dios. Pero nosotros, repito, por la gracia y por la misericordia de Cristo Jesús, nuestros pecados han sido perdonados. ¿Que vamos a sufrir las consecuencias? Sí. Vamos a sufrir las consecuencias, pero no el castigo del pecado. O sea, son cosas bien diferentes. El castigo del pecado es uno y las consecuencias del pecado es otro. Eso es como que, ¿qué ejemplo puedo poner? Como que a alguien le dé fuego a una casa. El dueño de la casa lo perdona, pero el perdón no le construye la casa. Dios nos perdona, pero las consecuencias están. Ese hombre le perdonó que le quemaron la casa, pero por ley terrenal, el que quemó la casa, penalmente tiene que pagar. Óigame, penalmente tiene que pagar. Ahora como están las leyes de tránsito, ¿no? Antes era un accidente, mató a fulano, lo atropelló. Hoy no, hoy eso, aunque si el familiar lo perdona. ¿Cuántos se recuerdan que en El Salvador una rastra perdió los frenos y pasó llevando un montón de carritos? ¿Saben que era cristiano este señor? Era cristiano. Y por ser cristiano, y porque había entre los fallecidos también había unos cristianos, y dijo que no, ¿cómo fue la frase? O sea, pero que ellos le perdonaban. No recuerdo todo exactamente, literalmente, pero, o sea, palabra justa, no recuerdo, pero el mensaje es que le perdonaron. Le perdonaron, pero la cárcel fue. O sea, la familia le perdonó, pero legalmente o penalmente estuvo en la cárcel. No sé si salió o sigue todavía ahí. Pero así es el pecado. Dios nos perdona, pero las consecuencias del pecado las vamos a sufrir. Veamos, por favor, 2 Corintios 5:21. Para que vean, mi hermano, que de la ley de Dios pasamos a la gracia de Dios. 2 Corintios 5:21 dice, aquí está hablando de Jesucristo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mis hermanos, oigan bien, el que no conoció pecado, Jesucristo siendo inocente, murió como un pecador, porque tomó nuestro lugar. Porque el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia. El justo murió por nosotros. Y nosotros hemos sido cubiertos por la justicia de Cristo Jesús. Hemos sido justificados por lo que Jesucristo hizo. Esa es la gracia, que Él tomó nuestro lugar. Y ya no nos paga como nosotros nos merecemos, sino que viene y su gracia, en lugar de condenarnos o castigarnos, nos da la salvación, nos da vida eterna. Ese es el tiempo de la gracia. Pero también dice la palabra de Dios, mis hermanos, que no convirtamos la gracia de Dios, que no convirtamos la libertad en libertinaje. Porque si bien es cierto que estamos en el tiempo de la gracia, ya no estamos en el tiempo de la ley, pero la palabra de Dios que nos manda, sed santos porque yo soy santo. No porque tenemos la salvación gratuita
por nuestro Señor Jesucristo, vamos a vivir como nosotros queremos. Tenemos que vivir en santidad porque Dios lo demanda, porque Dios lo pide, porque Dios lo ordena. Ser santo porque yo soy santo. Ahora, nosotros como hijos de Dios, como personas redimidas, necesitamos, obviamente, necesitamos crecer en el amor de Dios. Necesitamos madurar. Necesitamos dar el fruto del Espíritu Santo. Porque dice la palabra, por su fruto los conoceréis. Dice la palabra también, van a haber muchos que van a decir, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos tantas cosas. En tu nombre salí a predicar, evangelizar, tantas cosas. Pero él que va a decir, apartados de mí, porque yo no les conozco. Hacedores de maldad. Por eso les digo, estamos en el tiempo de la gracia. Pero Dios no puede ser burlado, mi hermano. No podemos decir soy cristiano y estar viviendo como el mundo vive. Eso es querer burlarse de Dios. Repito, a un líder, a un predicador, a un pastor, usted lo puede engañar. Usted lo puede hacer, pero no a Dios. Porque Dios no puede ser burlado. En la cruz, Jesucristo, mis hermanos, cargó por su pena y por la milla, y la ira de Dios cayó sobre Jesucristo. Acán, o sea, toda la ira de Dios cayó sobre Acán y su familia. En cambio, nosotros, la ira de Dios cayó sobre Jesucristo. Y nosotros, por la misericordia de Dios, no vamos a probar la ira de Dios. Yo creo que, mis hermanos, eso es más que suficiente para darle gracias a Dios y buscar la manera de vivir como Él nos vino a enseñar, como Él nos manda. Dice, veamos por favor Hechos 5:1. Aquí esto ya lo hemos leído, pero lo vamos a leer así corriendito por el tiempo. Aquí está hablando de Ananías y Zafira, mi hermano. En este tiempo, el pueblo de Israel, la iglesia de Cristo, que comenzaba a crecer, la iglesia primitiva, ellos, para no pasar crisis, calamidades, quien tenía sus propiedades, mis hermanos, las vendía y todo lo que digamos, recibían por la propiedad, le llevaban a los apóstoles. ¿Para qué? Para que la distribuyeran entre todos y nadie pasara por calamidad. Ya, bueno, aquí usted en casa lo puede leer, ya había unos hombres, bueno, Bernabé ya había vendido todo de su propiedad y todo lo que le dieron lo puso a los pies de los discípulos para que lo distribuyeran. Y Ananías y Zafira, mis hermanos, vendieron también una propiedad, pero no entregaron todo al apóstol, mas sin embargo, ellos dijeron que habían entregado todo lo que habían recibido por la venta. Y aquí dice, es lo que vamos a leer, dice, pero cierto hombre llamado Ananías, Zafira su mujer, vendió una heredad. Versículo siguiente dice, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Pedro todavía le preguntó. Aquí Ananías tuvo la oportunidad de decirle, no, Pedro, fíjate que en realidad fallé, he mentido, no fue así la cosa. Pero Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiera el Espíritu Santo? Espera un momento. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese el Espíritu Santo, mis hermanos? Cuando nosotros mentimos, vemos quién nos está utilizando. Satanás. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y sustrajeses del precio de la heredad. Hoy sí, vayamos al versículo siguiente. Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste en tu corazón? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. El 5.
Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Un momento, oigan bien, Ananías y Zafira ya estaban en el tiempo de la gracia, ¿o no? Pero Dios, ¿cómo actuó con ellos? ¿Por qué? Mis hermanos, porque la iglesia del Señor estaba en proceso de crecimiento y Dios tenía que hacer ver que lo que al hombre se le estaba diciendo, o a los apóstoles en este caso, era como que a Dios mismo se lo estuvieran diciendo. O sea, la mentira que le dijeron los apóstoles era a Dios mismo, porque el Espíritu Santo es Dios. Y ahí dice que por qué quiso mentir el Espíritu Santo. Y Ananías cayó y expiró. Dice el versículo 6. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Y igual pasó con la esposa. Igual le preguntó a la esposa también dijo, sí, sí, tanto nos dieron. Vaya, así como sacaron a tu esposo, también vos ahorita te vas. Mis hermanos, hace un momento les decía, nosotros a la mentira la hemos minimizado como pecado. Pero la palabra de Dios nos enseña, mis hermanos, que delante de Dios no hay pecado grande, no hay pecado pequeño. Todo es pecado. Y el pecado nos separa de Dios, el pecado nos aleja de Dios, el pecado nos lleva a una muerte espiritual. Poco a poco no nos damos cuenta, pero poco a poco vamos muriendo. Al principio dijimos una mentira, quizás el Espíritu Santo nos redargulló. Dijimos una segunda mentira, ya sentimos menos carga y después se nos hace costumbre andar mintiendo. ¿Por qué? Porque poco a poco vamos muriendo, nuestra fe, nuestra confianza en Dios va desapareciendo y es así como nosotros muchas veces llegamos a decir, Dios no me oye, a mí no me responde y hasta he escuchado preguntas o comentarios y Dios existirá. Por eso es que la predicación del domingo creo que fue, les decía que se preguntaran, ¿no? Que si creen en Dios. Porque muchos que han sido cristianos, o me han dicho que han sido cristianos, yo les he visto, han llegado hasta a preguntar, a decir, es que Dios quizás no existe. Pero, ¿por qué? ¿O qué les llevó a decir esas palabras? Porque Dios quizás no existe. Porque poquito a poquito fueron muriendo y no se dieron cuenta. Poquito a poquito fueron ellos, sí, esa es la palabra, muriendo en la fe. Y no se dieron cuenta. Ahora la pregunta que yo les hago es, y es bien dura la pregunta, pero ¿cuál es nuestro anatema? ¿Qué es lo que tenemos escondido? Dice Acán tenía escondido todo bajo en su tienda, lo tenía enterrado. ¿Qué es lo que nosotros estamos escondiendo en nuestro corazón y pensamos que nadie se da cuenta? Déjeme decirle, delante de Dios no hay nada oculto. Dios conoce lo que usted está tomando para usted cuando Dios le dijo, eso es mío. Ese tiempo es mío. Esa amargura, botala, no te sirve. Dios quiere limpiar corazones. Dios quiere fortalecer nuestra fe, pero el pecado nos hace debilitar en la fe. La gracia del Señor, mis hermanos, perdona y restaura. Oigan bien, la gracia del Señor perdona y restaura. Usted perdona y restaura esa relación que se ha dañado entre padres e hijos o entre esposos. Si Dios está trabajando en usted, le está diciendo que perdone y que busque esa restauración con ese familiar, con ese amigo, pero sobre todo con Dios. La presencia del Espíritu Santo, mis hermanos, en nuestros corazones nos fortalece. La presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones nos da vida. La presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones nos da poder. ¿Poder qué? Poder perdonar. Poder pedir perdón. El Espíritu Santo se contrista cuando nosotros lo hacemos a un ladito a Él.
Porque el Espíritu Santo nos está diciendo, no lo hagas, no lo hagas, pero al final lo terminamos haciendo. El Espíritu Santo se contrista. ¿Pero por qué? Porque Él no quiere que suframos. Porque la desobediencia nos va a llevar a un sufrimiento. No como castigo del pecado, sino como consecuencia del pecado. ¿Ustedes no creen que Josué sintió dolor cuando vio que Acán y toda su familia están siendo apedreados? Claro que sí. Pero las consecuencias, castigo y consecuencia del pecado. Dios nos ama. Oigan bien, Dios nos ama y quiere que vivamos bien, quiere que vivamos, que seamos llenos de bendiciones. Pero nosotros tenemos que escuchar y obedecer la palabra de Dios. No mintamos. O sea, me enfoco en la mentira porque es algo que lo hemos normalizado. Lo digo así porque mentiras se dicen, me dicen, yo digo, pero mi hermano, el pecado destruye. Ya vimos aquí, la mentira de Ananías y Zafira llevó a la muerte. Y usted dirá, pero yo miento y no me muero. Espiritualmente estamos muriendo y no nos damos cuenta, mi hermano. Reflexionemos, recapacitemos. Y para terminar, yo les digo, veamos por favor, 1 de Juan 1:9. Aquí dice, si confesamos nuestros pecados delante de Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si hemos mentido, si hemos fornicado, si hemos adulterado, si hemos robado, si lo que usted ha hecho, confiéselo delante de Dios. Pídale perdón, porque dice aquí que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. De ahora en adelante, mis hermanos, tratemos de agradar a Dios. Tratemos de hacer las cosas como Dios manda, como Dios pide, y comencemos por no mentir. Comencemos por no mentir. Y yo le garantizo que el enemigo que le estaba robando la paz, el enemigo que le estaba robando la salud, que le estaba robando esas bendiciones espirituales y materiales, Dios va a comenzar a pelear contra ese enemigo, porque cuando Josué y todo el pueblo de Israel mataron a Acán y a su familia, comenzaron a vencer nuevamente. No hubo quien los detuviera. A donde quiera que ellos llegaban a pelear, vencían. Así también usted, cuando comience a caminar como Dios le está pidiendo, déjeme decirle que no va a haber problema que lo detenga, porque Dios va con usted, porque Dios está peleando por usted. Y si estamos con Cristo Jesús, mi hermano, somos más que vencedores. Un fuerte aplauso para nuestro Señor y vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, Señor y Dios Todopoderoso, venimos esta noche, Señor, primeramente pidiendo perdón por nuestros pecados, Señor, por cada mentira que hemos dicho, Señor. Pedimos perdón, Padre Santo, por todo aquello que nos aleja de usted, por todo aquello que nos hace morir nuestra fe poco a poco y no nos damos cuenta, Padre. Le suplicamos, bendito Espíritu Santo de Dios, que nos ayude a caminar en rectitud delante de usted, porque usted no puede ser burlado, porque a usted no le podemos mentir, Señor. Al hombre le podemos mentir, a nuestros hermanos le podemos mentir, pero no a usted. Y es usted, Señor, quien nos promete victorias. Es usted quien nos promete bendiciones si comenzamos a escuchar y a obedecer su palabra. Pedimos, Señor, en este momento por todos nuestros hermanos que pudiendo venir, Señor, pudiendo dedicar este tiempo a usted, se lo están tomando para ellos. Puede ser por cansancio o por cualquier otra situación. Clamamos, Señor, que sea usted tocando sus corazones y ayudándoles a recordar de dónde usted les ha sacado. Que no olviden, Señor, que lo que tienen es por su misericordia y por su gracia. Que no nos olvidemos, Señor, de esos favores y milagros que usted ha hecho en nuestras vidas y que ahora, Señor, que usted nos ha prosperado, que usted nos ha bendecido, podamos venir quizás ya no a pedir, porque quizás ya tenemos lo que queremos, pero sí podemos venir a dar gracias por lo que usted nos ha dado. Y sobre todo, Padre, que podamos venir a dar gracias
dar gracias por esa preciosa salvación que hemos tenido. Gracias a usted, bendito Jesús. Gracias por tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario, porque nuestro castigo cayó sobre usted, bendito Jesús. También le damos gracias, Señor, porque su justicia la tenemos, no por nuestros méritos, sino por los suyos, bendito Jesús. Gracias le damos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Un fuerte aplauso para nuestro Padre Celestial, mis hermanos, y nos despedimos cantando esta preciosa alabanza. Cantemos todos juntos.